Me llamo Ryan, tengo 23 años y vivo en las afueras de Portland, Oregón. No soy precisamente un chico de ciudad, pero estoy lo suficientemente cerca como para sentir la energía cuando la necesito. Trabajo como electricista, no de esos que improvisan con una llave inglesa y esperan lo mejor. En realidad, hice el curso de formación, obtuve mi certificación y conseguí un puesto en una pequeña empresa local. No somos un gigante corporativo, pero tenemos trabajos constantes. La mayoría de los días, hago 2 o 3 servicios, justo lo suficiente para mantener las luces encendidas en casa, ahorrar un poco y mantener viva la idea de algún día tener mi propio negocio. Esa mañana en particular. Nada especial. Tenía 2 trabajos programados. La primera parada fue en un edificio de oficinas, solo un enchufe muerto en la pared, cosas simples. Luego, el despacho me notificó sobre un segundo servicio. Una mujer en las afueras de la ciudad necesitaba que alguien revisara las luces de su garaje, parecían estar parpadeando sin previo aviso. No era urgente, pero quería que se resolviera ese mismo día. Escribí la dirección en el GPS y me puse en camino. El vecindario estaba alejado de la carretera principal, calles tranquilas, casas grandes, céspedes perfectamente recortados. Cuando llegué, reduje la velocidad por un momento solo para observar. Era una casa moderna y elegante de 2 pisos, con una entrada amplia y una verja negra que ya estaba abierta, como si me estuviera esperando. Se veía cara, no del tipo al que suelo ir. Aparqué, tomé mis herramientas y caminé por la entrada hacia el garaje. Justo cuando me acercaba, se abrió la puerta lateral. Salió una mujer, alta, quizás de finales de los 20 o principios de los 30, con el cabello oscuro recogido en una coleta suelta. Llevaba jeans y una camiseta ajustada, nada llamativo, pero le quedaba bien. Aún así, no era solo por su apariencia, había algo en su manera de moverse. Segura. Graciosa. Me echó un vistazo rápido, apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Vienes por las luces del garaje?, preguntó, directa y sin rodeos. Sí, respondí. Ryan, de Cascade Electric. ¿Dijiste que estaban fallando? Ella asintió, señalando el garaje. Se apagan cada vez que abro la puerta. A veces se vuelven a encender, a veces no. Es molesto. Está bien, lo revisaré. No dijo mucho después de eso. Simplemente dio la vuelta y volvió por la puerta interior que daba a la casa. Dejé mi caja de herramientas y me puse a trabajar. No tardé en descubrir el problema. El cableado del sensor de movimiento era viejo y estaba mal hecho, parecía que a quien lo instaló no le importó hacerlo bien. Apagué el interruptor general, quité la unidad defectuosa, limpié el desorden e instalé un sensor nuevo con una carcasa adecuada. En total, me tomó unas 2 horas, quizás un poco más contando las pruebas. ¿Y todo ese tiempo? Ni una palabra de ella. Nada de charlas, ni siquiera para ver cómo iba todo, solo silencio. Cuando terminé, guardé mis herramientas, volví a encender el interruptor general y realicé algunas pruebas más. Las luces funcionaban perfectamente. Toqué la puerta y esperé. Pasaron unos segundos y luego ella reapareció, esta vez sin el teléfono. Caminó directamente hacia mí, miró las luces cuando se encendieron y me dio una pequeña sonrisa. Por fin, dijo. Ahora sí funcionan. Sí, asentí. Era un problema de cableado. También cambié el sensor, por si acaso. Ahora debería estar todo bien. Cruzó los brazos y ladeó la cabeza, observándome por un momento. Eres bueno en esto. Gracias, respondí, realmente agradecido de escucharlo. Entonces vino lo inesperado. Sabes, dijo, eres bastante guapo. Eso me tomó por sorpresa. Parpadeé y solté una risa breve y algo incómoda. Gracias. Su sonrisa se suavizó. Esta vez, se sintió sincera. No como una broma ni una burla,
como si realmente lo pensara. Luego se apoyó casualmente en el marco de la puerta. Entonces, Ryan, ¿qué haces cuando no estás arreglando cosas? Esa pregunta me sorprendió aún más. Claro, he tenido clientas amables antes, pero nunca algo así. ¿La verdad? Dije, no mucho. El trabajo me mantiene ocupado. Soy más del tipo que disfruta de las noches tranquilas. No salgo mucho. Ella sintió, como si eso tuviera sentido para ella. Eso es refrescante. Yo tampoco soy de vida social. Y eso sí que me desconcertó. No parecía alguien que pasara los fines de semana en el sofá. Parecía alguien que pertenecía a salones VIP o a la cubierta de un yate privado. Pero por cómo lo dijo, sonaba auténtico. Siguió hablando. La gente ve cierta imagen y asume cosas. Se vuelve cansado muy rápido. Asentí lentamente, sin saber bien qué decir. Entonces dijo algo que realmente me dejó helado. Sé que esto es algo aleatorio, pero ¿te gustaría salir este fin de semana? Me quedé paralizado un segundo. ¿Salir? Pregunté. Ella sonrió otra vez, un poco más juguetona ahora. Sí. Tú y yo. En algún lugar bonito. En algún lugar tranquilo. No tienes que responder ahora. Mismo. Vacilé un momento y luego asentí. Me gustaría. Así, tal cual. Su sonrisa se amplió apenas un poco. Genial. Te mandaré un mensaje con los detalles. Gracias por arreglar las luces, dijo, y luego simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar. Como si hubiera activado un interruptor y desaparecido en otro mundo, dejándome allí, medio atónito. Subí a mi auto, cerré la puerta y me quedé sentado en silencio un minuto. ¿Qué diablos acaba de pasar? El resto del día se sintió como si estuviera flotando. Como si todo a mi alrededor ocurriera en cámara lenta y yo no formara parte de ello. Llegué a mi segundo trabajo, arreglé un enchufe quemado en el taller de un tipo, intercambié charla cortés, y seguía mirando mi teléfono cada 15 minutos como un tipo esperando una llamada que le cambiaría la vida. Pero nada. Ni llamadas perdidas. Ni mensajes. Ni siquiera un gracias de nuevo. Solo silencio. Ni siquiera sabía su nombre. Hice todo el trabajo de forma limpia y profesional, sin preguntar nada personal. Y justo al final, lanzó esa pregunta como una bomba. ¿Quieres salir este fin de semana? Y dije que sí. Así, sin más. Para cuando llegó el viernes, aún no había recibido noticias. Empecé a preguntarme si tal vez no lo había dicho en serio. Tal vez fue solo una frase educada sin intención real, o peor, una especie de reto entre ricos. Como una historia para contar entre risas con sus amigas después. No te lo vas a creer, le pedí salir a mi electricista. Intenté no pensarlo demasiado, diciéndome que no debía darle tantas vueltas. La gente dice cosas raras todo el tiempo. Pero luego, justo después del mediodía del viernes, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Angela. La de las luces. ¿Aún te interesa el sábado? Paso por ti. Al mediodía. Mándame ubicación. El estómago me dio una vuelta completa. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la solté. Angela. Así que ese era su nombre. Y no se había olvidado. No le di muchas vueltas. Simplemente le mandé la ubicación de un estacionamiento público frente a una ferretería. No era mi casa, pero estaba cerca. Un punto intermedio. Ella respondió con un simple pulgar arriba. A la mañana siguiente, estaba listo mucho antes de lo necesario. Me probé 3 camisas distintas, todas prácticamente iguales. Limpié mis botas. Incluso me afeité, cosa que nunca hago los fines de semana. Pero por alguna razón, sentía que debía presentarme con buena apariencia,
seguía siendo yo, solo una versión más pulida. Llegué al estacionamiento antes de las 11:45 y me senté en la acera, fingiendo revisar mi teléfono, observando casualmente cada coche que entraba como un tipo esperando una cita a ciegas sin idea de a quién buscaba. A las 12:02, escuché el ronroneo grave de algo rápido y caro. Levanté la vista. Ahí estaba ella, al volante de un Porsche 911 turbo plateado. Capota bajada. Gafas de sol puestas. Su cabello ondeando con la brisa como en una escena de película. Juro que todos en ese estacionamiento se giraron a mirarla, y luego a mí, parado allí como el repartidor que fue invitado al ático. Saludó con la mano, tranquila. Ryan. Asentí levemente y abrí la puerta del pasajero. Ese soy yo. Ella mostró una sonrisa. Sube. Los asientos parecían de mantequilla, cuero suave y de primera, del tipo que solo se ve en los anuncios de autos. Ella olía a cítricos frescos y algo elegante que no pude identificar. Mientras nos incorporábamos a la autopista, finalmente pregunté, entonces, ¿a dónde vamos exactamente? Hay un lugar al que voy cuando necesito respirar un poco, dijo. Creo que te gustará. Te lo prometo. Condujimos durante unos buenos 40 minutos, serpenteando por colinas, zonas boscosas densas, y luego por caminos secundarios más estrechos. Finalmente, giró por un camino de grava que se adentraba en una zona arbolada. Empecé a oír el sonido del agua antes de ver nada. Aparcó el coche y seguimos un pequeño sendero a pie, tal vez 5 minutos, hasta que los árboles se abrieron a nuestro alrededor. Una pequeña cascada caía en una poza clara y tranquila, rodeada de rocas altas y árboles que parecían tocar el cielo. Era impresionante. Tranquilo. Fuerte, de una forma serena. La miré de reojo. No estaba sonriendo exactamente, pero su rostro se veía sereno, relajado, como si finalmente hubiera exhalado. Este lugar, dijo con voz calmada, me hace sentir pequeña, pero de una forma positiva. Nos sentamos en una roca ancha y plana un poco alejada del rocío. Se quitó las sandalias y sumergió los pies en el agua. Yo hice lo mismo. Estaba fría, sorprendentemente fría, pero me despertó de la mejor manera. Aún mirando al frente, dijo, apuesto a que sé lo que estás pensando. Ah, ¿sí? Pregunté curioso. Sí. ¿Estás pensando por qué alguien como yo invitaría a alguien como tú a venir aquí? Me quedé en silencio. No se equivocaba. Mantuvo la vista en las ondas del agua. Mi papá dirige una empresa enorme de logística. Mi mamá está a cargo de recursos humanos allí. Nuestra casa fue pagada completamente antes de que yo cumpliera 10 años. Colegios privados, autos lujosos, todo el cliché. No la interrumpí. Siguió hablando. El problema es que todos siempre me han visto como una etiqueta. La niña rica, la pulida. A los chicos les gusta la idea de mí. Las chicas o querían ser como yo o me odiaban con todo el alma. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, nunca sentí que alguien realmente me viera. De verdad. Hasta que conocí a alguien que ni siquiera sabía mi apellido. ¿Te refieres a mí? Pregunté con cautela. Ella asintió una vez. No preguntaste por mi pasado. No, ¿verdad? En algún momento, ambos nos quedamos dormidos allí mismo, en el sofá. Me desperté alrededor de las 2 a.m. Con el suave sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Ella seguía allí, profundamente dormida, su mano descansando sobre mi pecho como si ese fuera su lugar. No quería moverme. No quería romper ese momento. No sabía qué traería el mañana. Si la brecha entre nuestras vidas se haría demasiado grande. Si su mundo eventualmente engulliría al mío. Pero sí sabía esto. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo como el tipo que llega a arreglar el cableado. Me sentía visto.
Han pasado unos 4 meses desde el día en que toqué por primera vez la puerta del garaje de Angela. Lo recuerdo claramente, como apenas me miró cuando me dejó entrar. Su voz cortante, informal, señalando las luces rotas como si yo fuera solo otra línea en una orden de trabajo. Y lo era. Por un par de horas, eso era todo lo que se suponía que debía ser. Pero en algún punto entre cables enredados y sensores quemados, algo más se encendió. Seguimos viéndonos después de aquella noche en su casa. No todos los días, ambos teníamos vidas, trabajos, rutinas, pero lo suficiente como para que empezara a sentirse habitual. O más que eso, natural. Las tardes de domingo lentamente se convirtieron en fines de semana completos. Los mensajes se convirtieron en llamadas nocturnas. Y esos silencios iniciales, antes algo incómodos, se transformaron en ese tipo de silencio que reconforta. No hubo un gran momento en el que uno de los dos diera un discurso o hiciera una pregunta importante. Nada de entonces, ¿qué somos? Solo fue surgiendo, parte por parte. Y quizás eso fue lo que lo hizo sentir tan real. Pero la realidad nunca es de una sola capa. Y aprendí bastante rápido que estar con alguien como Angela venía con su propio conjunto de complicaciones. Empezó siendo algo pequeño, solo la forma en que la gente nos miraba. Ya sabes, ese tipo de mirada, cuando entras a un restaurante y la reconocen. No porque sea famosa ni nada, sino porque pertenece a ese círculo. Esa gente te mira como si te hubieras metido en la sala equivocada y te hubieras sentado sin querer en la mesa VIP. Una noche, fuimos a la fiesta de compromiso de una amiga suya. Todos iban vestidos con trajes entallados y vestidos de cóctel, bebiendo tragos elegantes y soltando palabras como acciones preferentes y valoraciones de lanzamiento. Yo estaba ahí con mi mejor camisa, tomando ginger ale porque iba a manejar y tratando de no parecer que estaba contando los minutos. Más tarde esa noche, le dije que me sentía fuera de lugar. Ella me miró directo a los ojos y dijo, por eso te traje. Porque no eres como ellos. Y eso lo valoré. De verdad. Pero no siempre lo hacía más fácil. No era solo su mundo adaptándose a mí. Yo también tenía que adaptarme. Mi jefe notó que ya no estaba tan enfocado. Empecé a rechazar servicios extra, no porque me estuviera relajando, sino porque, por primera vez, estar en algún lugar se sentía más importante que hacer algo. Y para un tipo que siempre se había medido por su trabajo, eso era un territorio nuevo. Angela se dio cuenta. Una noche, estábamos en mi casa. No es nada lujosa, pequeña, desordenada, un poco áspera, pero es mía. Ella estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, hojeando un anuario de secundaria que ni siquiera recordaba tener. Has construido una buena vida aquí, dijo sinceramente. No es mucho, respondí. Pero sí, es mía. Miró alrededor, las herramientas apiladas junto a la puerta, la encimera astillada, esa pintura chueca que compré por $5 en una tienda de segunda mano. Me gusta, dijo. Y le creí. Esa noche, hablamos de todo, dónde estábamos, hacia donde creíamos que íbamos. No de una forma idealista o de cuento de hadas. De una manera real, madura. Me dijo que había estado pensando en dejar su trabajo corporativo. Dijo que estaba cansada de perseguir métricas y fingir interés por proyecciones trimestrales en las que ni siquiera creía. Había estado soñando con empezar algo más pequeño. Algo con sentido. Tal vez algo creativo. Le conté que yo también había estado pensando en registrar oficialmente mi propio negocio de reparaciones. Comprar una camioneta. Poner mi nombre al costado. No solo trabajar para alguien, sino construir algo que fuera verdaderamente mío. Entonces me miró y dijo algo que no me esperaba. ¿Y si construimos algo juntos? Parpadeé. ¿Te refieres a nosotros? Ella asintió. Sí. A nosotros. Eso fue hace 2 meses.
Desde entonces, las cosas han estado cambiando, en todos los sentidos correctos. Ella ha estado ayudándome a construir la base de algo real. Una pequeña marca, un logo, incluso un sitio web básico. Hasta armó un plan de marketing que, de alguna manera, tiene sentido incluso para un tipo como yo. Sigo ahí afuera haciendo el trabajo. Subiendo escaleras, metiéndome debajo de casas, llenándome de pintura y polvo las botas. Pero ahora, no se siente como si solo estuviera arreglando cosas. Se siente como si estuviera construyendo algo que realmente puede durar. No estamos corriendo. Aún tenemos nuestros propios espacios. Nuestras propias mañanas. Nuestros malos hábitos. Pero nos elegimos el uno al otro, deliberadamente, día tras día. Y honestamente, esa elección. Ese elegir silencioso y constante. Significa más que cualquier etiqueta. El fin de semana pasado, volvimos a la cascada. El mismo lugar. Las mismas rocas. El mismo sonido del agua corriendo entre los árboles. Solo que esta vez, llevamos café y donas. Tenía mi brazo alrededor de ella, y ella apoyó la cabeza en mi hombro. No hablamos mucho, solo nos sentamos ahí, escuchando el ritmo del agua y el silencio entre medio. Entonces ella dijo, nunca pensé que me enamoraría del tipo que vino a arreglar mis luces. Me reí. Yo nunca pensé que la mujer dueña de esa casa me pediría que me quedara. Ella levantó la vista y sonrió. Bueno, ahora eres más que solo el electricista. No dije nada. Solo la besé en la sien y la atraje un poco más hacia mí. Porque tenía razón. Sigo siendo Ryan. Sigo teniendo 24 años. Sigo descubriendo todo, trabajo a trabajo, cuenta a cuenta, paso a paso. Pero ahora, tengo a alguien a mi lado que no solo ve lo que hago, me ve a mí. Y tal vez esa sea la verdadera historia aquí. No un cuento de hadas sobre una chica rica y un tipo de clase trabajadora. No el Porsche. No el picnic. Ni siquiera el beso. Sino dos personas de vidas completamente distintas eligiendo construir algo nuevo, juntos. Sin drama. Sin fuegos artificiales. Solo algo honesto. Algo desordenado. Imperfecto. Real. Y, de alguna manera, nuestro.